Yo estoy convencido de que el caso Calamar ha llevado al Ministerio Público a estar de luto, no así a los incumbentes que lo ocupan de momento o que dirigen este Ministerio Público. Yo creo que la institución está de luto y el tiempo lo dirá. Señores, cuando nosotros veíamos en el pasado que se estaba pidiendo a gritos que se investigara Odebrecht 2.0, muchas personas y el pueblo tenía ese deseo de investigación porque Odebrecht 2.0 el pueblo estaba consciente de que los contratistas, el, uno de ellos que defiende o protege a la difamadora de los sábados, muchos contratistas no fueron a parar a la cárcel. Incluso no se le quitó ni un solo peso de lo que supuestamente se robó con obras sobrevaluadas. Pero nosotros hemos visto por qué ese caso no llegó al Ministerio Público, porque el caso Calamar y el caso Medusa son casos que involucran empresarios y hemos visto el trato que le ha dado este gobierno, que incluso algunos de esos constructores dicen que van a poder pagar con obras que el mismo gobierno le va a dar. Y muchos de estos constructores no pisaron la cárcel ni siquiera un segundo. Y nosotros vamos a recordarle, le vamos a hacer un breve refresh de qué fue lo que se dijo en el pasado con respecto a este caso de Odebrecht 2.0 y cómo se paró la investigación. Escuchemos esto. Evidente que la sociedad tiene reclamos que nosotros queremos dejar claro que entendemos que son legítimos y muy válidos esos reclamos que tiene la sociedad. Desde que el proceso, desde que Wilson está en el PECA y yo estoy en persecución, nosotros estamos trabajando para que en el proceso el Ministerio Público obtenga resultado eficiente y además ya en su momento Wilson le dará los detalles que permiten en esta fase dar un caso que esté en investigación. Nosotros estamos convencidos de que el proceso requiere una investigación mucho más amplia. Nosotros a veces le decimos Odebrecht 2.0, haciendo alusión de que va a ser necesario una segunda parte. Eso es un tema que ya está decidido, es decir, no es una cuestión que se está en la mesa, es una decisión tomada y que hay una serie de diligencias de investigación que son propias de las investigaciones del crimen organizado que se están desplegando y que van a consolidarse, pero no quisiera. Señores, entonces, ustedes escuchaban que en ese entonces había una clara línea del Ministerio Público o una intención clara de seguir investigando este caso de Odebrecht 2.0. Y la verdad es que incluso nosotros, los dominicanos, estábamos convencidos de que sí, que había un verdadero interés de que se continuara investigando este caso. Pero como se trata de empresarios, vimos que no se le tocó. Entonces, pocos meses después, vimos cómo Miriam Germán mandó a detener esta investigación. Esta publicación está en el Nacional, donde el Nacional reseña que Miriam Germán mandó a detener esta investigación. Vamos a ponerlo un poquito más amplio para que ustedes puedan leer todo el encabezado. Ok. Aquí ustedes pueden ver que en una reunión con los medios que tanto ella odia, ella confirmó que mandó a detener Odebrecht 2.0. Y viendo los resultados de cómo se ha excluido a contratistas en el caso Medusa y en el caso Calamar, no me sorprende el por qué se mandó a detener esa investigación. Y yo le voy a explicar algo. No nos vamos a hacer los tontos. Ningún político sube sin apoyo empresarial. Quienes hacen donaciones importantes son los empresarios. Incluso en Estados Unidos los empresarios son una base elemental para los candidatos porque son las personas que hacen donaciones importantes. Pero nosotros no podemos dejar de lado de que cuando un político corrupto cae,
también tienen que caer las personas que cometieron corrupción con este político. Dígase la parte empresarial que se vio involucrada en estos hechos. Pero en República Dominicana solamente tenemos una corrupción que yo le diría que es la corrupción que simplemente se enfoca en la corrupción política. Mire cómo se va segmentando en la corrupción política, pero solo del partido que yo entiendo que es mi competidor. En este caso, el PLD. Y es por eso que muchos entienden que el trabajo que ha hecho Jenny Berenice, que ha hecho Miriam Germán, es un trabajo político. No es un trabajo en contra de la corrupción, sino ellos están haciendo un trabajo político, protegiendo un partido político y protegiendo intereses de un grupo empresarial o contratistas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que entienden, y es por eso que yo digo que nosotros no monetizamos este contenido, por eso usted no ve anuncios. No somos como otros canales de YouTube, pero tampoco tomamos publicidad porque nosotros no respondemos a intereses de empresarios, ni de políticos, ni del gobierno. ¿Y por qué muchas personas piensan que la única corrupción que han engañado a los dominicanos, que la única corrupción que existe es la corrupción de los políticos? Pero también existe la corrupción empresarial. Hay políticos que le pagan becas a importantes comunicadores. Hay políticos que le dan empleo a hijos de importantes comunicadores. Ustedes no saben, hay muchos comunicadores que se llenan la boca. No, mis hijos y mi esposa no trabajan para el gobierno, pero sí trabajan para un político que tiene venas o tiene hilos conectados con la corrupción y por eso no se toca. ¿Y por qué muchas personas no inventan con los empresarios? Porque son las personas que dan trabajo a la mayoría de estos abogados. Porque recuerden que un procurador y un fiscal son abogados y cuando ellos dejen sus funciones o sus familiares van a necesitar ir al sector privado y tratar de beneficiarse. Nosotros lo que estamos viendo que en República Dominicana las únicas personas que se han procesado son personas que se odian. O sea, yo odio al PLD. Yo odio a una persona del PLD y esas personas son los que vamos a procesar. Y es por eso que nosotros entendemos que la salud mental es bastante importante para cuando una persona llegue a un cargo. Porque no entiendo que simplemente se trate en estos casos de un tema de interés personal, sino también de salud mental. Donde hemos visto que incluso el caso Medusa, sin ser necesario, se hicieron 12,000 páginas porque fue un odio tan grande que se necesitaba descargar toda esa sensación de odio que se vio en ese proceso, cuando realmente lo que se necesitan son como 1,000 páginas y las pruebas para poder condenarlo, porque realmente esto era lo que amerita. Entonces, nosotros hemos visto cómo muchas personas entienden que el caso Calamar pudo haber sido diferente, pero el caso Calamar es un espejo de lo que pasó con el caso Odebrecht. Por eso yo le llamo la nueva corrupción. Este es un evento que pone de luto a la Procuraduría General de la República y lamentablemente deja ver que los incumbentes que están allí, principalmente Miriam Germán, quiere ir a una embajada de Argentina. Supuestamente pagan $15,000, te pagan la casa, te pagan salud, te pagan todo. Y esto es como un retiro. Me voy de la selva de República Dominicana y me voy a vivir la buena vida. Pero también así vemos como Jenny Berenice quiere ser procuradora. Pero ella no va a lograr ser procuradora si ella va en contra de los empresarios y los contratistas. Y es por eso que yo digo que el Ministerio Público está de luto, porque hemos visto cómo personas mediocres están ocupando estos cargos. ¿Y qué es lo que pasa con los empresarios? Los empresarios que han cometido delitos tienen años cometiéndolo, como en el caso de Mimilo y como en el caso de Constructora, como otras. Realmente nosotros entendemos que cuando cae un político tienen que caer los empresarios que lo hacen cometer actos de corrupción, porque cuando un político llega con un compromiso con empresarios. Entonces lo que estaba pasando en los gobiernos del PLD es que el PLD creó
nuevos ricos y nuevos empresarios. Entonces los empresarios tradicionales, cuando ven que ya tienen competidores a la hora de competir mediante concurso y este tipo de cosas, se llenan de odio y se llenan de celo y también usan sus herramientas para condenar al contrario empresario o al empresario millonario nuevo, como yo le diría. Pero el asunto es que nosotros vemos que eso también pasa en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros vemos que simplemente se enjuician a los empresarios millonarios nuevos y a los empresarios que sí han cometido algún tipo de hecho, hemos visto cómo el Ministerio Público le cuida la espalda porque necesitan becas de esos empresarios, necesitan que le nombre un hijo como administrador, como gerente, como encargado, porque también en los puestos públicos van personas, pero en los puestos privados también van nuestros hijos que nos garantizan decir yo soy independiente. Delante de los dominicanos yo soy independiente porque yo no necesito del gobierno, yo no necesito de nadie, pero realmente estas personas no son independientes como ellos tratan de decir que lo son. Entonces, en República Dominicana nosotros hemos visto cómo se ha protegido a empresarios como pasó en el caso de Odebrecht. ¿Y por qué Odebrecht se buscó un problema grande y grave? Que Odebrecht todavía sigue ofreciendo servicio en Estados Unidos. Odebrecht se buscó un problema porque cuando estaban haciendo negociaciones de construcciones en Latinoamérica y en Estados Unidos, Odebrecht comenzó a afectar intereses de constructores de Estados Unidos y constructores que tenían bastante tiempo establecidos en Estados Unidos. Y yo no sé si ustedes recuerdan que la mayoría de los negocios importantes en Estados Unidos lo controlan personas que son básicamente de una misma raza. Y es el tema de los judíos, de origen judíos. Mayormente las personas de origen judío son los que controlan los negocios de construcción, los negocios empresariales y este tipo de temas. Y esto tiene vinculaciones en toda Latinoamérica y el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de competencia que comenzó a ocurrir con Odebrecht, donde estaban desplazando empresas que tenían bastante tiempo en el mercado, ahí fue que se interesó los empresarios tradicionales en que se investigara Odebrecht y destruir Odebrecht. Pero ¿qué es lo que pasa con Odebrecht? Que Odebrecht simplemente fue destruida como empresa, pero no las personas que cometieron corrupción con estas empresas. Entonces hemos visto cómo está pasando lo mismo en República Dominicana. En República Dominicana crecieron un grupo de empresarios nuevos, los empresarios nuevos, la nueva corrupción. Entonces los empresarios tradicionales quisieron destruir estos empresarios que eran aparentemente allegados a Danilo Medina y a su entorno y toda esta persona. Entonces hemos visto ahora cómo estos empresarios lograron despojar a todos esos empresarios o a todas esas personas, como en el caso de Alexis Medina, que tenía muchas empresas, que comenzaba a desplazar empresas tradicionales. Ahí está el caso Medusa y también vemos cómo están los otros casos. Y honestamente la sociedad se ha dado cuenta de que Odebrecht 2.0 nunca va a llegar. Asimismo, como nunca va a llegar que en el caso del Calamar los empresarios lo condenen o lo lleven a la cárcel. ¿Por qué? Porque este Ministerio Público representa los intereses de empresarios y los intereses del gobierno. Lamentablemente los intereses de la procuradora actual es irse a una embajada y si ella mete la pata no la mandan hacia allá. Lamentablemente los intereses de Jenny Berenice es ser procuradora y si ella se mete con los empresarios, los intereses del gobierno, no va a lograr ser procuradora. Honestamente, República Dominicana nos quedamos con las manos vacías, con los bolsillos vacíos y con el estómago con hambre de que se haga justicia. Porque hemos visto cómo nosotros estamos ante un estado delincuencial que simplemente sirve para proteger corruptos favoritos. Y es por eso que vuelvo y destaco
que para poder ir a una posición pública se necesita buena salud mental y aparte de eso se necesita una persona que vaya a defender los intereses en general de los dominicanos, no intereses particulares, porque la corrupción no solamente es política en contra del partido opositor, y la corrupción no simplemente es donde los pobres se roban un racimo de guineo, atracan una banca. Eso no es la corrupción. Si usted piensa que usted, doña Miriam Germán, doña Jenny Berenice, si usted cree que yo le voy a guardarle respeto por simplemente perseguir a los pobres, por simplemente perseguir a una parte de un partido político contrario, usted está muy equivocada. Ustedes son dos grandes mediocres que han llevado el Ministerio Público a estar de lutos con el caso Calamar, así como lo estuvimos con el caso Odebrecht 2.0 que no llegó. Asimismo no va a llegar caso Calamar 2.0. Ustedes han permitido que la nueva corrupción siga creciendo. Y ustedes, en vez de investigar esos hilos que lo lleva a esos empresarios, ustedes prefieren desconectar esos hilos y parar las investigaciones hasta ese punto. Hasta ese punto. Es por eso que nosotros hemos visto cómo en el caso Calamar hay nombres de personas, de empresarios que no se le acusa. Y ustedes saben por qué ustedes lo hicieron. Porque ustedes quieren ir, una quiere ir a la embajada y otra quiere ser procuradora.